Estamos en Rioja, concretamente la parte de Rioja Alavesa. Hemos venido a conocer a Telmo Rodríguez, que no es un enólogo cualquiera. De hecho, él es un buscador de paisajes, un fiel defensor y rebelde del vino español. Remeyuri, que es su casa familiar, guarda un gran legado y una gran tradición. Vamos a charlar con él para que nos explique qué es el terruño, qué labor ha hecho en esta zona y cómo ve y cómo proyecta el futuro del vino español. Telmo, Remeyuri tiene una tradición gigante, por lo que nos acabas de comentar y por lo que sabemos. Entonces, ¿cómo llevas tú trabajar en un lugar con tal legado histórico? ¿Y cómo es además dejar tu sella personal aquí? Bueno, pues es verdad, lo primero que sí, que yo fue mi primer contacto pues siendo un niño. Al final, Ajá. mis padres vinieron, recuperaron y luego nos hicieron vivir. Yo creo que somos de las pocas familias que hemos vivido un viñedo, además un viñedo de una forma, no sé si culta, que es un poco pretencioso, o sensible, ¿no? Aquí nosotros pasábamos los veranos buscando sigilata, buscando trujales, dibujando trujales, y es verdad que esto te marca, y yo Ujú. como un niño de Irún, pues me marcó. Y luego, lo que pasa que te tengo que decir que es verdad que yo sí que me hice un hombre del vino, porque me fui fuera a estudiar, por la tradición también que había incluso en la Bastida de ir a Burdeos a estudiar, y, y también te diré que la llegada aquí no fue fácil, porque para que te hagas una idea, mi llegada a Remiri fue que mi padre me dijo: oye, no hagas un gran vino porque este país no quiere un gran vino de Rioja, ni el mundo. Con lo cual tienes tus partes muy alegres y tus partes Ya, también un poco terribles, ¿no? Yo me instalé aquí, yo fui el único de la familia que viví 9 años en Remelluri, como un monje casi, ¿no? aquí metido. Sí. Además, una de tus tareas o labores ha sido ir recuperando como viñedos olvidados por España. Cuéntame un poco eso y además, ¿qué te hizo volver luego a Remeyuri? ¿Qué es lo que te enganchó o qué te tenía...? Bueno, efectivamente esa es la educación, ¿no? Esa familia Ajá. ecléctica, sensible, y yo venir aquí, al final, nosotros, por ejemplo, una cosa que hacíamos mucho con mis padres era las cañadas. Hacíamos durante los veranos, hacíamos como una transhumancia por las cañadas, Ujú. buscando cómo atravesar nuestro país a través de las cañadas reales, ¿no? Esa forma de entender nuestro país, esta forma de atravesar nuestro país por estas vías de transhumancia que Ujú. llegamos a sitios perdidos, pues bueno, pues eso también me hizo conocer esos viajes de la transhumancia, me hizo conocer sitios increíbles que incluso la gente del lugar se había olvidado que se había hecho vino en su pueblo, ¿no? Y eso me animó mucho, junto con un par de cosas que eran, que luego sí que te contaré, pues hacía para alguien que se había hecho del vino, que yo viajé y trabajé en viñedos muy interesantes en Francia, venir a mi país y ver que había cosas increíbles que nadie conocía. Claro. Entonces eso me empuja de hecho, viendo que no era mi momento en Remeyuri y que mi padre me da esta oportunidad de irme Ujú. y de hacer mi propia vida y mi propio camino, pues es verdad que empezamos en los años 90 a viajar, a buscar viñedos y luego a descubrir que tenemos un país increíble que nadie conoce y que seguramente es el país más complejo de Europa. ¿Eh? Y porque también hay ese otro elemento clave para mí que fue una tesis doctoral de Alain Guedolems, que hizo Ajá. un estudio, bueno, sí, hizo una cosa muy interesante en los años 50 de estudiar todo lo que era el noroeste, el noroeste, sus vinos y sus viñedos. Y a mí me parece increíble que un geógrafo francés Ujú. viniera a nuestro país y que nos dijera que seguramente no hay en el mundo una franja tan excitante como lo que es el noroeste, que ya va seguramente desde Navarra hasta las Rías Baixas, y que hay mundos tan diferentes que además yo me daba cuenta que estaba todo ahí esperando que fuéramos, ¿no? Con lo cual eso me hace ser un viajero. Este Vale. inglés que has visto aquí, Sí, sí. que he estado 20 años viajando con él, con un fotógrafo inglés, que me parece muy original, y hemos estado, pues eso, siendo viajeros y construyendo un proyecto a través de un viaje. Ok. Y entonces, así como la guinda final, lo que te hizo volver aquí también decías que forma parte de tu educación, era lo que te llamaban las Bueno, raíces, que es lo que... bueno, la vuelta a Remir era lógica porque y una de mis grandes frustraciones era venir a Remir y yo entender la belleza que había aquí y todo lo potente que había aquí y que mi padre me dijera: "Oye, no, no, no pienses en hacer algo bueno porque es que nadie lo quiere, o sea, nadie quiere hacer algo bueno en este país". Desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Nadie va a querer esto, no hace falta que te Bueno, esfuerces es que en... el gran negocio de Rioja era hacer mucho vino lo más barato posible, con Ya, lo cual esto volumen. rompía
con mi educación vitícola, ¿no? Que era ir a sitios increíbles a hacer Más poco exclusividad, vino claro. y demostrar que este país se puede hacer algunos de los mejores vinos del mundo, ¿no? Cualquiera que escuche hablar alguna de tus momentos, siempre hablas mucho del concepto de terruño. Y creo que a veces hay mucha confusión sobre esto. Para ti, como a nivel personal, ¿qué es un vino de terruño? ¿Qué estamos encontrando ahí? Yo creo que cuando te gusta el vino y has estado en contacto con el gran vino y has trabajado con gente que te ha marcado como a mí, yo creo que la búsqueda del terroir, o sea, yo más que la búsqueda del terroir, que efectivamente hay un poco como de, mm, no hay una idea muy clara, yo creo que, que los grandes vinos nacen en lugares de gran talento Ujú, y el gran talento es algo muy raro, muy especial y muy difícil de encontrar. Es como las personas, ¿no? No salen, no tienes todos los días un Miles Davis o un Rafa Nadal o un... yo creo que el talento es algo muy único, muy raro, muy interesante. Y en el vino existe esta idea del talento y de los sitios increíbles, ¿no? Y los grandes vinos nacen en estos sitios increíbles, llámale terroir, pero yo al final también creo que son pequeñas joyas que están repartidas por la geografía. Y lo mismo que se ha detectado, y los franceses han sido muy listos, porque desde el siglo XI detectaron los grandes lugares, nosotros, como no tuvimos esa cultura, no los detectamos, y para un joven como yo, que vuelva a España y ver que este país estaba en todos esos grandes lugares esperando, ya. pues me pareció que era lo más bonito, con lo cual, terroir, una zona, un gusto, yo hablaría de gusto, y al final, tú sabes que yo creo mucho en las denominaciones de origen y en los lugares que al final se definen por los gustos de los productos, con lo cual, un gran viñedo del Ródano, de Borgoña o del donde sea, que nace un vino extraordinario, Ujú. ahí está el origen de un gusto excepcional. Y si sabes cultivarlo, preservarlo y cuidarlo, pues tenemos la suerte de tener esos lugares increíbles, que nosotros, la gran suerte que he tenido yo, es que todos esos sitios estaban libres, con lo cual yo seguramente Claro. en el Ródano o en la Borgoña no me hubiese comido un rosco, y aquí, pues mira, en 30 años hemos recuperado 90 hectáreas de viñedos increíbles, que bueno, pues eso es la gran ventaja de ser de este país y de tener, si tenía sensibilidad, es como buscar ese Ujú. Caravaggio que apareció en Madrid hace poco, ¿no? Si tienes el ojo de ver que es un Caravaggio, pues mira, Claro, es, fue la persona. es genial. Es Sí, un sí, claro, país, es que al final, por lo que dices, muchas veces hablamos de terroir, de terruño y atribuimos a factores de suelo, de clima, de altitud, y nos olvidamos de la persona o del equipo humano o bueno, del talento que tú decías que es es... parte del terroir, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me Ujú, gusta, me parece mucho más atractivo, sobre todo en nuestro país, decir que tenemos joyas o tenemos gustos increíbles que están esperando a que alguien los ponga en una botella. Entonces, ya. el terroir no deja de ser un concepto demasiado, todo es terroir, pero hay terroirs buenos, regulares, Ujú. malos. Ya, claro, terror Final, siempre hay uno u otro, al final claro. el territorio y todos los factores que afectan a ese territorio están ahí, pero a mí me parece mucho más atractivo pensar que tenemos un país lleno de gustos y de vinos increíbles que están esperando, ¿no? Ujú, ujú. Cuando te hemos escuchado hablar de regresar a la viticultura campesina, ¿a qué te Mm. refieres con eso? ¿En qué consiste? Bueno, pues yo creo que lo que realmente a nosotros nos ha motivado y nos ha ayudado a hacer cosas, yo creo que buenas, es entender, nosotros hemos pasado 30 años restaurando. Ujú, Y cuando tú tienes la obsesión de restaurar, te das cuenta que hay un mundo ancestral que fue interesante, pero que lo que pasa es que luego no se transformó eso en un vino, digamos, excepcional, ¿no? Porque solamente en nuestro país, no solamente no, en nuestro país, el vino era un producto de diario como era el pan. Pero sí que yo creo que había, y yo de hecho me he emocionado mucho cuando he ido a sitios que había una viticultura que se mantuvo, que se preservó, y yo decía, bueno, esto es la bomba, aquí tú tienes un viñedo con unas mezclas de variedades, con unas cepas bien podadas, en vaso, que te hablan de un territorio y que te hablan de la autenticidad de un territorio. Entonces, eso me hizo respetar lo que había. Entonces, yo por eso, cuando digo que me gusta restaurar, yo he restaurado muros, he restaurado viñedos, hemos restaurado ya, claro. bodegas subterráneas, hemos restaurado pozos, hemos restaurado edificios en Castilla. Y entonces yo creo que nuestro país es un país que hay que restaurarlo, que no hay que inventarse nada. De hecho, el gran fracaso de la viticultura
o de la vitinicultura en nuestro país de los años 90 era pensar que el futuro de España era el progreso, que era plantar cabernet, Ya. hacer espalderas y destruir laderas, con lo cual eso es el gran fracaso que a mí me vino muy bien, como yo siempre he sido un poco fox terrier, yo como siempre he ido a la contra, he ido contracorriente, pues yo, pues efectivamente, si nos enseñaban que el merlot era el futuro, yo decía, mira, pues yo odio el merlot o odio la espaldera, con lo cual eso nos ha ido muy bien porque hemos revelado un país mucho más original y que además mola mucho más, porque Claro, ahora pero ya nadie le interesa un Cabernet de Navarra, que es una cosa que no tiene ningún interés. sí, sí, pero ahora digamos que se entiende y es fácil decirlo, pero en aquel momento la presión social o el mercado era como que te obligaba, ¿no? Que eras Sí, el bicho raro si no seguías esas bueno, corrientes. pero pues hay que tener visión, hay que Ajá, tener sensibilidad y bueno, pues igual talento. vale, vale. Quiero que me hables del proyecto de Lindes. Yo cuando conocí Remeyuri, pues conocía Remeyuri, la marca, pero no tenía ni idea de lo que era el proyecto de Lindes. Y ahora cada vez más recientemente estamos viendo nuevas apuestas, nuevos proyectos que vertebran un poco todo ello. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué tiene de diferente? Pues mira, yo Lindes fue un proyecto que lo he ido aprendiendo a medida que lo iba haciendo. Primero, cuando yo vuelvo a Remiri en el año 2010, hay una cosa muy importante de Remiri, que aquí sabes que el modelo riojano es un modelo a la champenoise, que tú compras vino, compras uva, no se habla de dónde viene el vino. Y entonces a mí me parecía que si hemos tenido ese privilegio de vivir Remiri y que Remiri ha venido a nosotros, o que hemos sabido ver esta belleza de Remeyuri. Claro, yo no podía hablar de Remeyuri, yo os enseño esto, pero luego si meto la mitad de uva de fuera, ¿estoy Ya, haciendo Remeyuri o estoy haciendo un ya, churro, no? Entonces yo, bueno, yo advertí a mis hermanos que si querían que volviera, me tenían que dejar hacer lo que yo quisiera, si no, no me interesaba volver para tener otra decepción en Remeyuri. Entonces yo vuelvo a Remeyuri con mucha ambición de hacer el gran Remeyuri de la historia, ¿no? Entonces lo primero que había que hacer era dejar de utilizar uvas que traían algunos viticultores de la Bastida de San Vicente, porque me parecía que, bueno, bien, les ayudábamos, pero estábamos un poco diluyendo lo que es el carácter de Remeyuri. Con lo cual, desde el primer año, digo, mira, no voy a utilizar uva de fuera, con lo cual también me parecía mal dejar a gente fuera ujú, que habían venido a trabajar y podaban, de hecho, todos los años en Remeyuri, hacían trabajos, y entonces yo les propongo hacer un vino de su pueblo. Como Remeiri pertenece a la Bastida de San Vicente, de forma muy natural, no hay que ser muy genio, pues digo, ujú, oye, pues si tengo viticultores de la Bastida de San Vicente, pues hago vino de la Bastida y pensaba que era mi cultura, los vinos claro. de pueblo, los vinos de parcelas. Y entonces yo es verdad que empiezo a hacer ese vino sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo, y te estoy hablando de 2010. Entonces tardó 10 años, pero me doy cuenta que los viticultores les gusta que yo les ayude, que les pague más, sobre todo. Yo me doy cuenta que las bodegas de Rioja no fueron muy positivas para la viticultura. No ayudaron a la viticultura ni al Ya. viticultor. Y eso a mí me parecía que era, por lo menos, que tenías que pensarlo y era, no era no era muy O sea, no positivo, ¿no? ayudaban porque se centraban más en lo que es Bueno, producción, porque parte del volumen. negocio era Claro. pagar poco la uva Ya, y ya, ya. y no cuidar bien a los viticultores. Yo creo que eso no está bien. Y yo creo que no había una relación muy positiva con el viticultor. Entonces yo pensaba que, bueno, también me di cuenta poco a poco que esta relación de una bodega interesante con un viticultor, si era buena, mejorábamos la viticultura y la vida del viticultor. Con lo cual, había que. Mi padre siempre pagó el que más la uva, con lo cual tuvo un Ujú, papel interesante. Y entonces yo quise ir un poco más lejos, ¿no? Entonces me daba cuenta que los viticultores venían, les interesaba porque aquí todo era ecológico y lo hacíamos así, veían la hierba. Entonces yo creo que empezamos a establecer una relación mucho más dinámica y positiva. Y luego es verdad que venían todos los años gente que querían ser lindes. Entonces claro. yo decía, bueno, yo no puedo. Pero total que en 2020 tuvimos dos granizos y tampoco iba a comprar yo uva para hacer más remeyuri, con lo cual yo dije, mira, si tengo la mitad de uva, haré la mitad de remeyuri. Eso me ponía también un poco en peligro igual claro, y que hayas la tentación, ¿no? Pero dije, no, pues, y total que dije, oye, pues esto es la oportunidad de ir más lejos con el proyecto Lindes y es por eso que en 2020 abro la puerta a más linderos, a más gente. Y luego me doy cuenta y hago un dibujo en mi cabeza y luego lo plasmo en un dibujo de un artista. Y resulta que al hacer un dibujo de alrededor de Remiri de los lindes, me doy cuenta que tenemos
la región, o sea, o la zona más misteriosa, interesante, histórica de Rioja está alrededor de Rebelluri, que es la Sonsierra. Vale. O sea, Liniers de Buradón, Briñas, La Bastida, Rivas de Tereso, San Vicente, Peciña, Ábalos, que es el final de la Sonsierra. Y es como cuando en Barolo descubrimos Barolo porque se hizo un mapa y mola mucho más Barolo desde que tenemos el mapa en la cabeza, porque tenemos los pueblos y las laderas Ajá. y los diferentes territorios. Pues yo hago un mapa que yo alucino. Decir, si tenemos alrededor de Remilluri lo más interesante de Rioja, tenemos la Rioja histórica. No hay que olvidar que ese epicentro que es Remelluri y La Bastida fue un pueblo fundamental, que el drama de Rioja es que nadie sabe que La Bastida es el Bosc Romané de Rioja, Claro. que en 1670 había 300 cosecheros, había 260 bodegas subterráneas, que eso se ha perdido. Una Hemos echado, locura, ¿eh? hemos sellado esa Rioja excepcional con ese modelo absurdo de una Rioja única, sin forma, sin pueblos, sin viticultores, con lo cual a mí, claro, otra vez, otra vez me viene, se me pone, vamos, a huevo empezar a darle forma a la Rioja más bonita y empezar a hablar de viticultores, de pueblos, incluso de pedanías, porque al final Rivas de Terés es una pedanía de San Vicente, Peciña lo mismo, y yo veo viticultores contentos, Claro. mejores vinos. Veo que podemos enseñar al consumidor lo más bonito y lo que fue La Rioja bueno, en 1600. Entonces, yo no es que seamos muy otra vez, pero bueno, tenemos esta oportunidad, igual por ir contracorriente, por tener una sensibilidad y por querer mejorar nuestro entorno. Ujú. Yo creo que el INDES es el mejor proyecto que he hecho yo en mi vida, porque ya no es un proyecto mío y que puedo tener éxito porque tengo buenos importadores y buenos clientes. Es que ya Lindes de Remeyuri es un proyecto que ayudas a una comunidad, mejoras y lanzas un mensaje muy potente a tu región, a tu mercado y creo que seriamente creo que es el futuro de Rioja, que es alejarnos de un día. Ya ha demostrado Rioja que la Rioja única, la Rioja sin matices, sin Ya, claro. pueblos, sin términos, es un fracaso. Y yo creo que el INDES es el inicio de un proyecto. Mira, aquí siempre decimos que en Remedios todos los vinos son ecológicos, son sostenibles, hemos hecho muchas cosas, plantamos árboles, pero creo que la gran sostenibilidad y la apuesta por la sostenibilidad es las personas y Ujú. la comunidad, con lo cual todo el que compre el INDES está ayudando a una comunidad y estamos ayudando a que ese túnel que hemos atravesado desde los años 70, que es terrible, salgamos de ese túnel y empecemos a... Mira, yo creo que el INDES, yo me doy cuenta ahora que este proyecto puede hacer algunos de los mejores vinos de Rioja. Y me parece que hacer Así. eso con familias, con viticultores, es la bomba. Bueno, sí, es como el culmen de esto, ¿no? De los Yo que creo se que es mi dedican mejor a... Sí, trabajo, que sí, al sí. final, mira, yo estoy muy orgulloso, es excitante, veo 25 familias mejor, y eso que ahora estamos en un momento complicado de Rioja, que es verdad que estamos ahí, bueno, que nos está costando. Claro, yo he sido demasiado ambicioso, he intentado, eso es como, y así me parece como la lista de Schindler, que no puedo ayudar a suficiente gente Ya, porque, bueno. porque estoy comprando demasiada uva, mis hermanos me riñen, que tenemos vino, que es verdad que el mercado está fatal, pero bueno, ¿cómo vas a dejar tirada a la gente, no? Entonces, pues mira, nunca lo había dicho lo de la lista de Ya. Schindler. No, pero entiendo y además que después de haber explicado lo que has explicado, Lindes, este proyecto está aunando como todos los valores que venías defendiendo, ¿no? La recuperación, el... Islindes. Entonces, hilando un poco esto, hablando de Rioja e incluso también más a nivel nacional, ¿cuál crees que es el papel que tiene el vino español a nivel internacional? ¿Le auguras un buen futuro? ¿Crees que estamos en un buen momento? Mira, voy a ser muy claro y objetivo. Yo llevo 30 Por favor. años viajando con un Challenger. Os hablaba antes de la revista Matador que les gustaba el riesgo, y yo Ajá. fui matador porque me gustaba el riesgo. España todavía no está bienvenida al mundo del fine wine. Vale. No estamos considerados. Y de hecho, hacer la prueba de meteros en Instagram, meteros en un mundo de estos de etiquetas espectaculares, hasta que sale un vino español, te tiras 15 o 20 minutos. No, no estamos considerados.
y ha sido, para mí ha sido muy duro. Bueno, muy duro porque yo me he divertido mucho. Yo he viajado durante más de 20 años a Asia con bordeleses, con bueno, los burgueses, absolutamente ellos no tienen que viajar porque tienen muy poco vino y lo tienen todo vendido, pero era muy duro ser español, porque es que no te creen, en las subastas no se vende vino español. Bueno, tienes Vega Sicilia, pues Peter hizo lo muy bien con Pingus, pero son pocas botellas. No estamos considerados, con lo cual yo siempre digo, somos un país increíble, tenemos un gran potencial. Yo he hecho algunos vinos que la gente paga un dinero, aunque no ha sido tampoco mi gran objetivo, de que los Ujú. vinos sean caros, creo que me parece mucho más interesante otras cosas. Pero bueno, yo siempre creo que el futuro es más interesante que el presente y sobre todo que el pasado. Y bueno, y España, es que España tampoco invirtió en ser fine wine, que en Ya, España, como digo, los grandes proyectos de Rioja, yo no veo ningún Rioja del siglo pasado que haya hecho pocas botellas y que su objetivo haya sido hacer el mejor vino del mundo. Eso no existió. Quizás López Heredia, que hoy se reconoce porque se mantuvo pequeño por otras circunstancias, no por estrategia, pero nuestro proyecto, pues mira lo que eran las bodegas históricas. Cuánto hace Cune, cuánto hace Rioja Alta, ya, claro. cuánto hace Riscal, pues al final se han metido en un mundo que desde luego no corresponde a lo que eran esas bodegas hace 150 años o 100 años. Pues entonces a los bodegueros, ya no solo de La Rioja, sino a los bodegueros españoles que empiezan con proyectos o que han heredado un proyecto, ¿cuál es el manual de instrucciones o cuáles son los pasos a seguir para conseguir llegar a esos lugares o posicionarnos en el mundo en el lugar que se nos Bueno, merece? mira, los grandes lugares, bueno, primero, la Rioja, la Rioja y Jerez eran las grandes zonas vitícolas que, bueno, Jerez tuvo la suerte de tener gente, yo creo, mucho más ilustrada, porque yo creo que en Jerez sí que los Domecq y todas estas grandes familias cultas que le llevaban a Sorolla a pintar sus viñedos, creo que, aunque luego Jerez, ya ves, Jerez al final acabó haciendo finos muy corrientes y Ujú. manzanillas también. Entonces, Jerez ahora vemos un Jerez mucho más interesante, con la nueva generación de productores y con los vinos de pasto que hacen Willy Pérez, Ramiro, Muchada, Le Clapá. O sea, creo que hay una serie de gente que está volviendo a hablar. Y fíjate que me hace mucha gracia que mi amigo, mi hermano del vino en Portugal, que es Dirk Nepal, que yo llevo con él viajando esta historia 30 años juntos, él ha sido el primero que habló del futuro de la albariza, ¿no? Y de hacer Ajá. los vinos secos de Jerez o los vinos sin encabezar. Pero si os dais cuenta, pues primero es un proyecto nuevo de una generación Ujú. Sí, increíble, sí. que fueron todos los Posara, Álvaro, René, José Ujú. Luis Pérez y Pastrana, que empezaron, bueno, no voy a decir eso, pero bueno, que fue genial. Eh, Ribera del Duero nace en el año 82, y en Ribera del Duero había un vino de mesa que era Vega Sicilia y todo lo demás se había abandonado. Con lo cual, es que somos un país que todo estuvo muy abandonado. Entonces, por eso también no hay una especie como no hay una especie como de tejido de grandes vinos ni grandes bodegas. Y esto es una cosa muy reciente. Claro. Fíjate el gran trabajo que están haciendo en Levante, o ha hecho Titín Ujú. Pérez en el Bierzo, lo que está ocurriendo en Galicia, lo que estamos haciendo nosotros en Valdeorras, o lo que han hecho Algueira y en la Ribera Sacra, o lo que ha hecho José Luis Mateos, que estos son proyectos muy recientes. Yo hace poco estaba con Jean-Michel Dice de Marcel Dice y decía, claro, es que nosotros en España es que nos faltan un par de generaciones de viticultores para ya consolidar un trabajo y un país que efectivamente tiene un gran potencial. Y esa Claro. frase que yo empecé, pues bueno, que aquí ya la utilizamos muchos, pero yo creo que empecé a utilizarla, que es que ese pasado será el futuro, pero si lo trabajamos bien. Y hay Entonces una yo creo continuidad y que una yo a consistencia. mis amigos franceses que les da mucha, bueno, no mucha rabia, pero les sorprende cuando les digo que solo en Galicia hay más biodiversidad que en toda Francia. Ya, les tiene que escocer todo. Entonces les desconcierto, porque efectivamente mucha gente cree que España es una especie como aerial, un plató y con vinos con mucha madera y oxidados, y creo que no. Yo creo que es que el mundo está muy confundido, porque también se ha vendido España como el sol y, ¿sabes? Y cosas que no. España es un país complejo en todos los sentidos, ¿no? Sí, o sea, al final también hay cierta responsabilidad en la manera de comunicar que hemos tenido durante muchas décadas, que creo que hemos puesto el foco en X factores Sí, y nos el hemos sol y la olvidado. paella. Claro, pues. Mira, si cambiamos de tema, uno también muy relevante. Tema puntuaciones. Hace relativamente poco
se consiguieron los 100 puntos Parker a las Beatas 2021. Sí, ¿Qué tal sienta eso? ¿Cómo lo bueno, ya nos dio en encajas? 2015. Ah, vale, En ok, 2015. Y es verdad que este año, pues ya somos el único vino, yo creo, en este país, que las Beatas 21, que es un año excepcional, nos dio 100 puntos Luis Gutiérrez, el Wine Advocate, y nos dio 100 puntos James Hacklin, que era el único 100 puntos que dio este año en España. Y a mí, bueno, pues por supuesto bueno, pues me animó mucho porque nosotros hemos luchado un poco, digamos, de una forma muy silenciosa, porque yo nunca he sido un productor brillante en el sentido que quería hacer vinos muy caros, o queríamos, yo creo que hemos sido muy sobrios y muy tranquilos. Creo que Luis ya nos dio, pero yo creo que Luis dio un mensaje muy importante en Rioja, que era, tenemos lugares increíbles, si encuentras un viñedo excepcional y lo trabajas bien, puedes hacer uno de los mejores vinos del mundo, porque ujú, al final nosotros tenemos la ambición de hacer algunos de los mejores vinos del mundo, porque yo soy muy nostálgico de ese proyecto del Médoc Alavés que tengo yo aquí en el laboratorio cuando viene gente a trabajar con nosotros y les digo que esa etiqueta del Médoc Alavés fue el primer y último intento de intentar hacer el mejor vino del mundo. Y es muy vale, triste que un país tan increíble no haya tenido más ambición de hacer el vino del mundo. O sea, al final la ambición en España de hacer mucho vino y forrarse a ganar dinero haciendo mucho volumen, pues creo que es una pena porque hemos traicionado también a nuestro territorio. Yo creo que cuando Luis Gutiérrez nos da los 100 puntos a las beatas, es un mensaje y un aviso a navegantes, y yo, la verdad es que me lo dio, lo primero que hice fue no subir el precio. Parece que nosotros no especulamos. Y la vale, segunda cosa que dije, y que lo dije de verdad, es que era un mensaje a la gente joven que está recuperando viñedos antiguos buenos, plantando en sitios increíbles, y era un mensaje, mira, si lo hacéis muy bien, vamos a hacer vinos que nos va, claro, porque es verdad que cuando Luis Gutiérrez te da 100 puntos, lanza un mensaje al mundo brutal y todo el mundo se vuelve loco. Al claro, final, tiene es verdad que, bueno, repercusión, tampoco podemos, nosotros hacemos 1500 botellas de las beatas, pero es verdad cuando ya coleccionistas buscan las beatas y valoran y lo pagan, pues creo que es un mensaje muy bonito para el país, es para el sí, 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 país, no para ti individual, sino es para para el el conjunto país y para de, una viticultura honesta. Las beatas es un trabajo muy honesto. Hemos estado 25 años trabajando en una viña con mucha honestidad, sin intentar hacer una... Yo nunca he intentado hacer un vino 100 puntos. Hemos intentado hacer una cosa primero que nos gustara. Recuperamos una bodega antigua, subterránea, para hablar de una Rioja de verdad, muy vinculada con el gesto, como he dicho antes, con la restauración, ¿no? Entonces, yo tenía claro que las beatas había que elaborarlo bajo tierra, porque así se hacían los vinos en esta zona, en el desde el siglo XVI, ujú, y aunque ellos no tuvieron conciencia, yo estoy seguro que serían vinos muy buenos, y luego esa vía se abandonó. Pero bueno, yo creo que es un mensaje muy bonito para todo el equipo. ujú, Nosotros somos un equipo y al sí, final sí, Telmo Rodríguez no deja de ser. Mira, yo trabajo desde hace 30 años con Pablo, mi socio, que estudiamos juntos, que ha sido más el hombre en la sombra, pero haciendo un trabajo increíble. Y luego, ahora, pues claro, ahora que tenemos 62 años, nosotros nuestra obsesión es construir equipos de gente con talento, nueva, que nos enseñan mucho. Yo, por ejemplo, el primer proyecto que hemos construido un equipo muy bueno de jóvenes es con Marc Isart, que es un tío muy bueno, y con Aitor Fernández en Gredos. Hemos apostado también por aprender de gente que fue a Gredos con otra mentalidad. Nosotros claro, sí, fuimos a sí, sí, Gredos igual con nuestra mentalidad de productores más de Burdeos, o muy buenos, pero igual no entendimos algo que luego en Gredos ha sido muy importante, que era esta nueva forma de ver los vinos por gente joven, que sí que, bueno, nosotros también mejoramos ese mundo de la infusión, porque también tenemos nuestro lado crítico y también la experiencia, con lo cual creo que ese trabajo que hemos hecho entre Marc Isart, Aitor y nosotros, y Pablo y conmigo, pues es un mundo muy interesante, porque claro, además hemos juntado la juventud y ujú. nosotros y la experiencia para hacer, yo creo, cosas, seguramente Pegaso es lo más potente que hay en Gredos. Nos contabas que has viajado muchísimo, ¿no? Que has tenido oportunidad de conocer muchos lugares. ¿Hay algún lugar en el mundo al que te gustaría ir y probar algo nuevo? ¿Algún viñedo, algún lugar que tengas Pues así mira, como una espinita? yo he sido muy del viejo mundo y como que hablamos de viejo mundo, hablamos de, solo de Francia, es verdad, yo he pasado 10 años en disfrutando de Grecia
Claro. he aprendido los vinos griegos. Mira, seguramente yo, a través de un amigo mío, Alberto Antonini, me hubiera encantado conocer mejor todo lo que es todo este de Europa, todos estos países que fueron muy importantes, que el comunismo también el comunismo un poco los borró del mapa. Ujú. Y creo que hay sitios increíbles porque son el origen, ¿no? Sí, sí, bueno, al final ahí tú lees los libros y la Sí, historia empieza ahí. sí. Ya estamos terminando, pero antes, cuando te hemos preguntado que eligieras un vino que nos pudieras contar algo de él o que te removiera personalmente, has tenido como muy claro, ¿no? Que iba a ser este, que era un Remeyuri blanco. ¿Por qué? Pues mira, para mí Remiro Blanco fue una convicción o una apuesta secreta que tenía yo. Porque daros cuenta que cuando yo os he contado que mi padre cuando vino aquí me dijo que no podía hacer un buen vino, porque nadie lo esperaba ni nadie lo quería, a mí, claro, yo venía muy excitado. Imagínate, yo Ujú, con 62 claro, años sigo excitado. pues imagínate, la energía con la que imagínate con partías, claro. veintitantos después de haber estado con el Bergbar, con los Ajá, Schaaf, he conocido a toda la gente más interesante del Ródano, que yo fui ahí queriendo, aunque estuve en Burdeos, porque eran auténticos luchadores del territorio, porque al final hablamos del territorio. Schaaf me contaba que su abuelo luchó para recuperar la ladera de Ermitas, y ujú, hoy, que acabo de estar hace apenas 2 meses con Solvik, que empezó a trabajar con su padre cuando yo trabajé con vale. él en el año 93. Mira, me hizo una visita muy bonita porque me enseñó todo lo que había hecho. No me quiso enseñar el Hermitage, me quiso enseñar todo lo que había recuperado él en la zona del Saint-Joseph, más en la zona de Mauves, que ha hecho un trabajo espectacular en los últimos, yo creo que 20 años, y me emocionó que él me lo enseñara así, ¿no? También como un luchador que ha recuperado, que eran las primeras parcelas de la familia Schaaf de 1475, yo creo, ¿no? Eh, y, y- y ellos me hicieron ser un luchador. Ujú. Claro, entonces yo vuelvo aquí, mi padre me dice eso, me deprimo, o sea, me decepciono, y entonces me acuerdo que le pedí, mira, yo quería vivir aquí, y le dije, oye, pues, ¿puedo hacer un blanco que no hacemos? Entonces puedo hacer lo que me da la gana. Y puedo hacer un gran vino blanco en Remeyuri. Y él me dijo, pues haz lo que quieras. Como no Claro, hacíamos, exacto. no interfería en ese mundo, ¿no? Incluso, fíjate qué terrible que fue mi primer proyecto aquí y me lo prohibieron. Ahí va. Me lo prohibió el Consejo Regulador, porque en aquella época no se podía plantar blanco. Pero bueno, también tengo que decir que luché, les engañé un poco y me dejaron, que también lo bueno de este país es que si te lo propones, Y peleas, pues al consigues. final, Yo me claro. acuerdo enseñarle a un técnico del Consejo Regulador una viña de blanco y decirle que era tinto, diciendo, pero es que es tinto. Y no, pues no, sí es tinto. Ya, Entonces dije, pues bueno, pues sí, si me dices tú que es tinto, te pues creeré, es ¿no? tinto. Claro. Eso también es lo bueno de nuestro país, que se puede hacer cosas. Y entonces yo quise hacer un vino blanco en Remeyuri, con lo cual era mi lucha por decir, yo quiero hacer un gran vino, quiero explicar esta propiedad. Me fui a 800 metros, me rodeé de bosque, que también igual para intentar hacer algo como medio ilegal, ¿no? Claro, sí, ahí en ese Yo me momento. acuerdo que cuando empecé a plantar el blanco, fui a verle a Nicolas Joly, porque quería hacer una viticultura más radical y quise ver lo que era la Culet Savant, que era Ajá. uno de los vinos blancos míticos, ¿no? Y él era un gran, claro, un gran líder de ese movimiento, no solo de la biodinámica. Yo participé con él en un movimiento que era la Renaissance des Appellations, Ajá. que quiere decir el renacimiento de De las las, denominaciones de sí. origen, que era entender las denominaciones de origen como lugares increíbles donde nacen vinos y gustos increíbles, y cómo se protegen, porque al final una denominación de origen, si no la cuidas, lo más importante que es el gusto desaparece. Ujú. Entonces, nosotros reivindicábamos que una denominación de origen, un lugar, si hacías mala viticultura, si trabajabas con levaduras, si trabajabas mal con las maderas, si enmascarabas los gustos, el gusto es frágil y se va. Entonces, me parecía un mensaje súper potente y yo quise hacer ese vino no radical, porque era el gusto de verdad de Remeyuri. Ujú. Yo, cuando me fui al monte, y de hecho Remeyuri se convierte en un blanco emblemático, no decir de culto, porque le falta, pero sí que yo creo que Remiro es el primer vino que me viene a pedir la gente, por favor, que le venda. Y me Claro. vienen los cocineros, yo me acuerdo la visita de Chomin Recondo, que siempre venía a Rioja a ver si le hacían un descuento mayor, y vino a verme a mí a ver si le podía vender, por favor, un poco de vino, con lo cual me pareció genial, porque este mensaje que ahora se repite mucho en España, y es que
España ha cambiado cuando ya los vinos no están disponibles, porque todos los vinos buenos no hay. Ya, A mí las beatas, hoy me había hablado con Luis Gutiérrez, que me llamaba para decirme que ayer hicieron una cata de los centenario y tal, bueno, que de las beatas fue increíble, que yo le di 4 botellas del 21, aunque no tenemos, y me decía, claro, que todo el mundo le decía, ¿y esto cómo se puede conseguir? ya, Pues no se claro. puede conseguir, No. es imposible. Pero eso es lo bonito de nuestro país, cuando los vinos no se consiguen porque son escasos, son muy buenos y mucha gente los quiere, con lo cual Ujú. el mensaje de Remeyuri Blanco, que para mí fue el primer vino radical de Remeyuri, que explica, el que mejor explica Remeyuri, pues es esas parcelas de caliza. Aquí yo vendí a veces Remeyuri Blanco con nieve, Ahí va. que era la Rioja de antes, ¿no? Y tienes zonas de mucha cal y tienes y hemos reivindicado la coplantación, que es la expresión Ujú. más antigua del viñedo riojano, que a la gente se la ha olvidado. Hay mucha gente que piensa que Rioja es Tempranillo y Viura, Ya. pues no es ni Tempranillo ni Viura. Entonces yo he elegido este vino porque creo que nunca quizás lo había dicho, pero fue mi lucha que llevo 30 años haciendo, y fue el primer vino que dije, mira, pues voy a hacer algo muy original porque voy a hablar de una Rioja antigua, voy a hablar de una propiedad increíble, vamos a hacer viticultura y va a ser uno de los vinos más raros de este país. O sea, objetivo check, cumplido. Bueno, fue el inicio de su mensaje. Yo quizás, mira, antes no lo decía, pero yo para mí, dentro de mi, dentro, pues era como un vino que me recordaba que hay que luchar, que hay que ir contracorriente, que hay que ser, que hay que ser profundo, que hay que hacer las cosas bien, que no hay que especular y que hay que reivindicar la belleza de un país. Al Ujú. final yo creo que Remiro Blanco tiene todo eso. Y ya la última pregunta que te queremos hacer, has nombrado muchísimas personas durante esta conversación, pero si ya tuvieras que recomendarnos algún vino, algún proyecto que hay ahora en el panorama nacional, ¿qué nos dirías? Yo creo que la persona más consistente, profunda, seria, honesta y con futuro que hay en este país es Willy Pérez. En general, cualquiera de sus proyectos, todo Bueno, lo que... porque creo que Willy está también cogiendo, estudiando, profundizando en una zona fundamental para entender la historia de nuestro país y para entender el futuro de nuestro país. Y yo creo que un productor que estudia, que invierte 10 años de su vida en un libro definitivo de Jerez, que saca adelante una marca histórica, una estética, una idea de viñedo excepcional, como es el Macharnudo y con todo lo que está haciendo, es que, mira, yo te digo la verdad, creo que es la primera persona en este país, porque también yo en mi generación somos un poco luchadores, Ujú, y somos un poco buscavidas. Yo, lo que ha hecho Álvaro Palacios o lo que más recientemente ha hecho Raúl Pérez, que todo el mundo habla, ujú. yo creo que somos más supervivientes. Yo creo que por fin una persona con mucho más tranquilidad, en un momento más tranquilo, con una base y un ecosistema más positivo y Sí, más menos hostil, ¿no? Un escenario un menos poco más... Sí. hostil. Claro, nosotros somos unos macarras, Ya, nosotros somos unos macarras. Yo he hablado con algo que decía, pues que aquí las abuelitas, que nos, puta, ahí le dieron a él 100 puntos y me hizo gracia, ¿no? Que Álvaro es un tío que ha luchado mucho, pero somos muy macarras, ya, porque hemos tenido que ir luchando contra una generación que era muy aburrida. Yo el bodeguero español, yo lo siento, es que ha sido muy aburrido, pues solo ha querido ganar dinero. De hecho, las bodegas estaban en manos de gerentes, ¿no? Yo creo que por primera vez ves viticultores más apasionados, y podía hablar de muchos viticultores ujú. jóvenes que son geniales, pero si ya que me dices una persona, Claro, pues nos pues yo creo mojamos, que me lo vale. pones, me lo pones muy fácil, porque creo que Willy representa la ilustración de Jerez, que también tuvieron esa ventaja en el siglo XIX, la visión, la profundidad, también junto con, bueno, eh, Ramiro, por supuesto, que es su compañero, que es genial, pero creo que me lo pones bien, porque creo que no hay nadie en este país con todas esas cualidades, ¿no? Vale. Oye, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido una pasada Me poder hablar quedaría contigo. aquí, ¿sabes? Que me encanta. Sí, sí, Que no, en y el la fondo verdad que aquí soy estamos de... bastante palizas, en el fondo, que Ya, me encanta. lo mejor para nosotros. Ha sido genial. Y el lugar, la verdad que inmejorable, ¿eh? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.